quiero empezar hablando un poquito de la historia para que podamos entender cómo es que vamos a traer el orden a la casa o el orden de Dios a la casa. Obviamente Dios lo trae, pero nosotros tenemos que meternos en el propósito y desear que eso ocurra. Pero quiero hablarle de un concepto que no es viejo, pero que lo vamos a involucrar, y es el concepto de iniquidad. Y para eso vamos a entender lo que ocurrió en el cielo, cuando el querubín Luzbel, que era el más bello, se rebeló. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 28 vamos a leer los versos 15 y 16. Y aprovecho para bendecir a todos los amados que están conectados vía internet y están siendo parte de esta reunión preciosa, y que ellos también puedan recibir esta palabra. Es increíble cómo después nos escriben y nos dicen: cuando usted hizo el llamado, yo estaba allí enfrente, yo estaba allí recibiendo, y luego vienen los testimonios. Así es que yo creo que también este día Dios va a hablar al corazón de ellos. Así que Ezequiel 28, 15 y 16 dice, refiriéndose a Luzbel o la serpiente antigua: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Recuerde que Luzbel es un ser creado. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, diga conmigo, fuiste lleno de iniquidad. Lleno de iniquidad y pecaste. Quiero que entienda que el pecado es la consecuencia de la iniquidad en nosotros. La iniquidad en sí no es el pecado. La iniquidad es lo que provoca el pecado o produce el pecado. Y entonces aquí se refiere a Luzbel. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Partimos del hecho de que se encontró iniquidad en Luzbel y por tanto él pecó. Fue derribado del cielo, lo sacó del cielo, y después lo volvemos a ver como la serpiente en los linderos del huerto. Usted recuerda cuando Dios decide que va a crear al hombre, varón y hembra los hizo. Hizo al hombre del polvo de la tierra, luego hizo un huerto y trasladó al hombre o lo colocó en el huerto de Edén. Y Dios le dio instrucciones muy específicas. Le dijo que podía comer de todos los árboles menos de uno. Quiero que capte bien que cuando Dios da una instrucción, Dios siempre es muy positivo en la manera de hablar. Él dice: puedes comer de todo esto, de todos estos árboles, todo lo verde, todo lo que tiene semilla, menos de uno. Pero cuando el enemigo dice las cosas, primero realza lo que no puedes hacer. Fíjese bien, Dios dijo de todo menos de este. Y Dios le dio las instrucciones a ambos, al varón y a la mujer, una vez que los tuvo allí colocados en el huerto, y le dio instrucciones de que lo guardaran y lo labrasen y tuvieran cuidado de los animales y los nombraran, etc. Y vamos a ver así como detalladamente cómo fue que ocurrió ese engaño en el huerto. Recuerde la condición de la serpiente. Se encontró en Luzbel iniquidad, fue lleno de iniquidad y pecó. O sea que la serpiente ahora está en la tierra, afuera del huerto, lleno de iniquidad, y ya pecó. Entonces veamos Génesis 3, verso 1 al 3. Aquí vemos la primera mentira en la tierra. El hombre, el primer hombre, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Fíjese cómo le plantea la pregunta la serpiente, no de la manera que Dios se lo dijo, que podía comer de todo, sino que la serpiente le dice: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Se fija que hay una diferencia en la forma como le plantea la pregunta. Pone lo negativo con que te dijo que no, cuando Dios le había dicho pueden comer de todo menos de uno. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí va bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí va bien. Ni le tocaréis para que no muráis. Dios nunca le dijo a la mujer que no tocara el fruto. Lo único que Dios le dijo fue que no se lo comiera. O sea que la mujer le agregó este pedacito. Todo lo que nosotros agregamos a la palabra de Dios es mentira. Yo quiero que usted guarde esto muy fresco en su corazón, porque hoy vamos a hablar de la relación tan directa entre la iniquidad y la mentira. Entonces ella le agregó:
y que Dios había dicho ni le tocaréis para que no muráis. Dios solo dijo que al comerlo iba a morir espiritualmente, no le dijo que al tocarlo. Entonces aquí la mujer, inducida por la presencia de la serpiente, dice la primera mentira. Pero cuando nosotros decimos una mentira, estamos abriendo un campo para que la serpiente antigua nos manipule. Entonces seguimos viendo en Génesis 3, versos 4 y 6. Aquí vemos la primera desobediencia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está mintiendo la serpiente, está contradiciendo lo que Dios dijo. El diablo siempre hace eso, te contradice lo que Dios ya determinó. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero decirle que la Biblia en hebreo dice, seréis como Dios con D minúscula. En otro dice, seréis como uno de los dioses. No dice como Dios con D mayúscula, pero eso ya se lo dejo a usted de tarea. Ahorita vamos hacia otro punto. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjese bien, yo quiero que note algo. Cuando Dios hizo al hombre de barro de la tierra, dice que sopló sobre sus narices aliento de vida, lo recuerda, ¿verdad? Y fue el hombre un ser viviente y lo colocó en el huerto. Fíjese algo interesante. Cuando esta primera pareja, varón y mujer, pecaron, intervinieron todos los sentidos menos el del olfato. No sé si tiene que ver que Dios le sopló aliento de vida en sus narices, pero aquí dice que vio que era bueno para comer. Luego lo acarició, lo tocó, se lo comió, oyó la voz de la serpiente. O sea, se involucraron todos los sentidos menos el olfato. Entonces dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, vio, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos, o sea, lo estuvo contemplando. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó el tacto de su fruto y comió. El otro sentido, el paladar. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos la primera desobediencia. Número 1, ella toma y come lo que no debió comer. Número 2, ella va y seduce al marido y le da también. O sea que ella fue cómplice del pecado del marido. Pero como los dos eran una carne, ahí los dos estaban bien embarrados, ¿verdad? Los dos pecaron. No podemos decir que si quién fue primero, los dos pecaron. Ahora, veamos cómo ve Dios la transgresión del varón. Esto es muy importante. Génesis 3, 17 al 19. Sabemos que Dios vino y maldijo a la serpiente, maldijo a la mujer, ¿verdad? Pero yo quiero que vea cómo Dios enfrenta al varón con su pecado. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo quiero que usted vea la seriedad del asunto de que un varón, antes de obedecer a Dios, le obedezca a su mujer. ¿Aló, varones? ¿Me están escuchando? Sobre todo cuando la mujer no está alineada al Señor. Lo que le está diciendo es algo contrario a la voluntad de Dios. O sea que lo que Dios le reclama al varón es que le obedeciste a ella, a la voz. Quiero que vea que todo es a través de voz. La mujer le habla, la serpiente le habla a la mujer. La mujer le contesta y miente a la serpiente. Luego la mujer va y le habla al marido. El marido obedece la voz. Hay algo muy importante en la voz, en lo que uno habla, porque lo que hablamos son semillas. La voz es espíritu y pueden ser semillas de verdad y de bendición, o pueden ser semillas de mentira o de maldición. Y el problema fue que el varón, habiendo escuchado antes la voz de Dios que le dio una orden, una instrucción,
él prefirió escuchar la voz de la mujer. O sea, él entró solapadamente en una rebelión. Aunque haya sido algo, a veces pensamos que rebelión tiene que manifestarse como una manifestación o como una procesión o con pancartas o que alguien que habla y dice yo estoy en contra. No, la mayoría de la gente que está en rebelión lo tiene bien guardado en el corazón. Es una rebelión solapada. Entonces en sí la rebelión de él fue que habiendo oído la voz de Dios no la obedeció, sino que obedeció mejor la voz de la mujer que le dijo, no hombre, comete si no va a pasar nada. Y entonces él desobedeció a Dios y entró en rebelión. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Estamos, hermanos? Los varones que le hacen caso más a la mujer que a Dios no entren en culpabilidad, que hoy van a ser libres, no se preocupen. Quiero que entendamos el concepto de iniquidad. La iniquidad es en sí la esencia de maldad. Cuando dice que en Luzbel se encontró en ti maldad y luego dice lleno fuiste de iniquidad. O sea que la iniquidad es una esencia de maldad que está dentro, pero que es transmitida, en este caso de la serpiente antigua a la mujer, a través de las palabras de mentira. Acuérdese que la Biblia nos dice que Satanás es padre de mentira, ¿verdad que sí? Entonces, la serpiente, a través de esas palabras de mentira, le inyectó a la mujer iniquidad. Y esta mujer, ya con la iniquidad dentro de ella, fue e hizo lo mismo con el marido. La mujer fue engañada, come del fruto que no debía comer, pero luego ella, que ella fue engañada, seduce a su marido. El varón oye la voz de su mujer y ahí mismo él se infecta de iniquidad. Le obedece a ella, se rebela contra Dios. Y de aquí en adelante, mis amados, la iniquidad es transmitida de generación en generación en generación. Y aunque usted haya nacido en un hogar cristiano, la iniquidad también le alcanzó. Porque ese problema de iniquidad que está dentro del ser humano solamente lo puede limpiar la sangre del Cordero cuando la persona decide nacer de nuevo. Pero cuando nacen todos los bebés, por santo que sea el hogar y el matrimonio, todo bebé, todo ser humano sigue naciendo con iniquidad, que algunos llaman el pecado original, ¿verdad? No se quita porque le pongan agua, no. Es cuando deciden voluntariamente creer. Y luego por eso es que las personas deben de bautizarse cuando tienen uso de razón y son adultos. El bautismo de bebecitos no sirve para nada, perdóneme. Sino que cuando usted cree y decide ser bautizado, entonces será salvo de sus pecados y de sus iniquidades. O sea que cada uno de nosotros necesita tomar la acción y la decisión de apropiarnos de la sangre del Cordero, del poder limpiador de la sangre de Cristo, no solo para los pecados, sino también para las iniquidades. Porque el problema es que cuando usted normalmente conoció a Jesús, levantó la mano, hizo una oración, fue a una campaña, le dicen, repite esta oración, Señor, perdóname de mis pecados, Casi nadie le va a decir, pida perdón por sus iniquidades. Normalmente pide perdón por los pecados, pero no por las iniquidades. O sea que el pecado es la consecuencia de la iniquidad, pero si la iniquidad sigue allí, y hay iniquidades de diferentes especies, tipos, colores, olores, entonces sigue produciendo pecado, porque la iniquidad es como la maquinita para producir pecado. ¿Me explico? Bueno, entonces esto es muy importante. Todos de generación en generación nacemos con iniquidades que vienen de nuestros padres. Me llamó mucho la atención que en toda la Biblia el que más habla de iniquidad es Job. Ahora, Job, esto es escrito 1520 años antes de Cristo, antes de que Moisés hable de la iniquidad. Pero escogí nada más un verso, pero en Job usted encuentra varias partes donde habla de iniquidad. ¿Por qué escogí este? Porque tiene que ver con la mentira. Dice, ahora pues, dice Job en el capítulo 6, versículo 28 al 30. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad.
volved aún a considerar mi justicia en esto. Hay iniquidad en mi lengua. O sea, está relacionando directamente la iniquidad con la boca, con la lengua, con hablar mentira. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Obviamente está hablando de paladar espiritual, ¿verdad? No está hablando del paladar natural. Las cosas inicuas se pueden discernir en la boca. ¿Cuántos saben que de la abundancia del corazón habla la boca? Qué bueno que nosotros pudiéramos tener un detector en la boca para que cuando estemos hablando tonteras nos demos cuenta que en nuestro corazón no está abundando el Espíritu Santo, sino que estamos hablando de pura iniquidad. Cuando usted ve gente negativa, no hagas esto porque lo hiciste, para que te viniste, esto no te va a funcionar, yo ya te doy por perdido. Esa persona está caminando en puritita iniquidad, porque esa no es la naturaleza del Espíritu Santo. De la abundancia del corazón habla la boca, y nuestro Dios es un Dios bueno, nuestro Dios es un Dios alegre, nuestro Dios es un Dios feliz, nuestro Dios es un Dios de victorias, nuestro Dios es un Dios próspero, nuestro Dios es un Dios de provisión, y el que tiene a Dios en su espíritu, en su corazón, hablará de pura bendición. Amados, nuestra boca debe de ser como el detector de que algo se puso mal. ¿Sabe que nosotros somos los últimos en darnos cuenta que la unción se nos fue? Somos los últimos, y todos los demás dicen, híjole, ese hermano ahora solo habla de enfermedades. Y que me dio aquí, que me dio allá, y que me van a dar aquí, que me daban a dar. Y usted oye que al Señor casi no lo menciona, solo habla, está reinando la iniquidad. Y no la presencia de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Luego cuando se encuentra con otro y solo le habla de que me asaltaron, me robaron, voy a ponerle seguro, voy a comprar, la iniquidad brotó. No está hablando de la abundancia del Espíritu Santo. Entonces Job entendía que a través del paladar podemos discernir cuando ya está saliendo iniquidad en nuestras palabras. Hermano, mire, si usted está casado y usted sabe que su esposa o su esposo es quien más le ama en esta tierra, espero que usted esté seguro de eso o segura de esto. Usted dígale, mira mi amor, porque yo sé que me amas, te voy a pedir un favor. Cuando ya me estés oyendo hablar tonteras, pellizcame y haceme saber que estoy hablando de la iniquidad de mi corazón y no de la abundancia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le parece si hace ese trato? Porque los que nos oyen son los que no se dan cuenta. Ay, ya está hablando negativo, ya está pesimista. Qué raro que esté hablando. Probablemente se bajó el nivel del aceite, ¿verdad, hermanos? Y ya la iniquidad está brotando otra vez. ¿Me capta? Porque todos tenemos iniquidad, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces vemos que Job entendía esto. Dice Proverbios, Salomón lo sabía también, capítulo 4, versos 23-24, que es lo que le acabo de hablar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y normalmente usamos el verso 23 y nos olvidamos del 24, pero están muy relacionados. El 24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. O sea que el verso 23 y el 24 están muy ligados. Guarde su corazón y aparte la perversidad de sus labios, porque Dios quiere que le alabemos de corazón y también de labios. Fruto de labios que confiese su nombre. Entonces las dos cosas van ligadas, mis hermanos. Si usted guarda su corazón, solamente habrá bendición que salga por sus labios. Pero cuando usted no ha guardado su corazón, ¿qué quiere decir que uno no guarde el corazón? Quiere decir que se contamina escuchando cosas que no debe y deja que bajen al corazón. Quiere decir que alberga resentimiento por algo y deja que haga nido y baje a su corazón. Entonces ya no cuidó el corazón, sino que se llenó de cosas que no agradan al Señor. Y de eso es lo que va a hablar. Así es que por favor, cuando recuerde Proverbios 4:23, agréguele siempre el 24 porque van muy ligados y tiene que ver con la iniquidad. Ahora, interesantemente, mientras vemos por un lado que en Luzbel se encontró que estaba lleno de iniquidad,
vemos la contraparte. Deuteronomio 32, versos 4 y 5, dice acerca del Señor. Dice, Él es la roca. ¿Se acuerdan que este día el pastor Elías estaba cantando acerca de la roca, de nuestra salvación? Él es la roca inconmovible y fiel. Él es la roca firme, Él es la roca eterna. Y roca tiene que ver con durabilidad, tiene que ver con que es perenne, tiene que ver con que es eterna. La roca, la roca. Entonces, aquí nos dice Deuteronomio, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna ¿qué? Iniquidad en Él. Es decir, en Él no hay mentira, en Dios no hay iniquidad. Él es Dios de verdad. Es justo y recto, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Nosotros somos sus hijos, nosotros nacemos con la mancha o el pecado original. Nosotros éramos una generación torcida y perversa cuando nacimos, pero la sangre poderosa del Cordero y nuestra humillación delante de Él hace que también nosotros seamos perfectos. Entendemos que esta palabra fue dada antes de que viniera el Señor Jesucristo, pero todos nacemos así y por eso cada uno debe nacer de nuevo, hermanos. El nacer de nuevo no es heredado. Quiero que entienda esto, porque a veces la gente dice, no, si mi hijo ya nació en un hogar cristiano, igual tiene que hacer su decisión y necesita nacer de nuevo por causa de la iniquidad. ¿Sí? No es por mucho que usted oró. Yo oré por él desde que estaba en el vientre, es que está consagrado para el Señor. Muy bien, pero cada quien dará cuentas a Dios de sí. También él o ella necesita tomar su decisión, aunque sea hija de milagro, aunque sea predicha, profetizada, todo lo que quiera. Cada uno debe de tomar su propia decisión y eso es muy importante. Aquí menciona en Éxodo capítulo 34, versos 3 al 7, vamos a leer. Aquí se menciona el concepto de la iniquidad generacional. O sea que va de una generación a la otra. Mire, dice, y pasando Jehová por delante de él. Aquí está hablando de Moisés. Moisés acaba de subir por segunda vez al monte. Dios le dice que alise unas piedras, que suba porque le va a dar de nuevo las leyes, las ordenanzas, porque Moisés había quebrado las tablas de la ley cuando vio la idolatría del pueblo. Entonces dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Yo quiero que guarde esto bien en su corazón, porque hay tres cosas que Dios perdona y para las cuales Cristo vino a la tierra, para perdonar las iniquidades, la rebelión y el pecado. Son tres cosas. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí nos está estableciendo el principio de una iniquidad generacional. Eso quiere decir que si mis bisabuelos tenían un problema de iniquidad X, póngale que haya sido adulterio, vamos a decir, entonces el de la siguiente generación trae esa iniquidad. Ahora quizás no se manifiesta en la siguiente generación, pero está latente, y el de la siguiente generación lo trae también, porque eso es como cuando le dice el doctor a usted, es que esa enfermedad es hereditaria. ¿Qué es lo que quiere decirle el doctor? Esa es una iniquidad generacional que se pasó espiritualmente a través de la placenta. El doctor no sabe de eso, excepto el doctor Danilo, ¿verdad? Pero el médico no sabe que está hablando de iniquidades generacionales. El médico solo le dice que es una enfermedad genética, que su abuelo lo tuvo, su mamá lo tuvo y que usted también lo va a tener. Pero el doctor no sabe que si es una iniquidad generacional y nuestro Dios es capaz de revertir eso, de romper eso, entonces yo puedo ser libre de eso. No necesariamente tengo que recibirlo, pero cuando no lo sé, cuando no lo entiendo, cuando soy ignorante, cuando no me he apropiado del poder de la sangre de Cristo, aunque esté en el Señor y aunque esté en la iglesia, muchas veces la gente está
padeciendo situaciones, enfermedades y pecados generacionales por causa de esa iniquidad transmitida y no sabe cómo salir de ello. Sencillamente lo acepta y dice, es que es hereditario, hermano. Y nosotros somos tan a veces ignorantes de esto. Yo no sé si usted se ha fijado. A veces un niño pequeño de unos 3, 4 años y cuando oye música el niño comienza a moverse. Y entonces en la casa, en lugar de decir es que va a adorar al Señor, dice, va a ser bailador igual que el abuelo. O sea, ya le están viendo la iniquidad que tenía el abuelo, que era parrandero, y entonces ya están viendo que en sí son como rastros de esa iniquidad, ¿verdad? O que el niño, hay niños que desde chiquitos le tiran besos a las muchachas, ¿verdad? Y entonces ya dicen, ay, mire, lo va a hacer picaflor igual que el papá. Y se lo hacen como un chiste. Y no saben que es una iniquidad de lascivia, es una iniquidad ancestral, tal vez de lujuria, de etcétera. Y entonces están viendo los rasgos, pero lo hacen como chiste, por ignorancia. No entendemos lo que es la iniquidad generacional, ¿verdad? Entonces con esta escritura vemos que ciertamente va de una generación a la otra, hasta la tercera y la cuarta. Pero necesitamos entender que en nosotros está el poder para romper esto. Igual en Isaías 65, 6 al 7, dice el profeta, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, o sea, juntamente la de sus padres y la de ustedes, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Esto es lo que quiere decir. Hay iniquidades de idolatría, hay iniquidades de rebelión, hay iniquidades de ocultismo. Y sabe que cuando en una generación hubo alguien que fue ocultista y luego en la siguiente generación el otro también, va aumentando iniquidad sobre iniquidad hasta que se hacen columnas de iniquidad. Y cuando llega la generación actual, es como que si esta persona no se arrepiente, si no endereza su camino, él va a tener que pagar por las iniquidades de los bisabuelos, de los abuelos, de los padres y de él juntamente. Pero bendito sea Dios, que si se arrepiente, puede pedir perdón por las iniquidades de los bisabuelos, de los abuelos, de los padres y de él mismo, para librarse él y las generaciones sucesivas, porque nuestro Dios es un Dios generacional. Y Él es capaz de librarnos a nosotros y todas nuestras generaciones. Pero necesitamos entender esto. Está en la Biblia, pero como que pasamos de noche, como que solo vimos que fuimos libres del pecado y punto, ¿verdad? Ahora, le dije que el Señor Jesucristo vino precisamente para librarnos de las iniquidades, de los pecados y las rebeliones. Isaías 53, versos 10 y 11, nos habla del Señor Jesucristo. Dice Isaías, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, habla de Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabe cuál es el fruto de la aflicción del alma de Jesús? Usted y yo. Ver nuestra salvación. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. Él se afligió hasta la muerte con tal de vernos a nosotros en salvación. Y quedará satisfecho, porque para eso murió. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, Jesucristo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. O sea que cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros y nos justificó, para que el Padre ya no vea el pecado, sino que vea la sangre del Cordero, Jesús también llevó nuestras iniquidades. Pero así como usted se acerca al Señor para pedir perdón de pecados, tiene que acercarse para pedir que Él lleve sus iniquidades. ¿Sabe? Todo fue dado por el Señor y todo está ahí. La sanidad fue dada por Él. Pero usted necesita creerlo, activar su fe y tomarlo y declarar que por las llagas de Jesús usted fue sanado. Si usted no lo cree y usted no lo toma, la sanidad sigue ahí, pero usted no la experimenta. Y aunque usted diga y enseñe que Jesús hace 2000 años llevó en la cruz del Calvario, sí, pero usted necesita confesarlo, usted necesita creerlo, usted necesita activarlo, usted necesita apropiarse. Lo mismo con las iniquidades, es lo mismo para liberación.
es lo mismo para perdón de pecados, es lo mismo para sanidad, es lo mismo para prosperidad y es lo mismo para ser libre de iniquidades. Y casi nunca vamos al Señor para esto. Fíjese lo que dice el nuevo pacto en Hebreos 8 del 11 al 12. Hay algo más que dice, ¿verdad? Yo pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, pero puse nada más los versos 11 y 12, que son los que nos incumben. Después de que dice que pondrá sus leyes en sus mentes y en sus corazones, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Por el Espíritu Santo, Él nos es revelado y le conocemos, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré, ¿de qué? De sus pecados y de sus iniquidades. O sea, si la Biblia hace la separación, es que no es lo mismo. Y si no es lo mismo, usted necesita aplicar la sangre de Cristo para los pecados y para las iniquidades. ¿Sabe que la iniquidad es como un árbol que da diferentes ramas y diferentes frutos? Por ejemplo, un árbol, una iniquidad de idolatría, los frutos pueden ser diferentes. Incredulidad, lujuria, porque mucha avaricia, muchas de esas cosas son idolatría. Entonces, dependiendo de la iniquidad, puede dar a luz muchos pecados, muchos frutos. Entonces, no solo necesitamos ser libres de estos pecados, sino de la iniquidad que produce esos pecados. Pero el Señor dice que no se acordará más de ellas cuando nosotros apliquemos el poder de su sangre a nuestra vida. Ahora, ¿qué es la vida nueva en Cristo, amados? Cuando nosotros recibimos la salvación por gracia, debemos de pedir también perdón por nuestros pecados y por nuestras iniquidades y las de nuestros antepasados. Porque las iniquidades que cometieron o los pecados que cometieron por iniquidades nuestros antepasados se transmitieron a nosotros. Y muchos de estos pecados ofendieron al Señor, o todos ofendieron al Señor, aunque lo hayan hecho ignorantemente. Y algunos fueron de ocultismo y fue más fuerte. Pero cuando nosotros pedimos perdón por el pecado de ellos, lo que estamos haciendo es cortando las maldiciones y las consecuencias sobre nosotros. Pedimos perdón, no importa si ya se murió, usted pide perdón porque fue una ofensa al Señor. Y usted corta la maldición que pudo haberle alcanzado a usted y a sus hijos. Ahora, en Cristo se restaura el orden en el matrimonio. ¿Por qué le hablo de esto? Porque empezamos diciendo que un problema terrible de iniquidad al inicio fue que el varón, en lugar de escuchar a Dios, escuchó a su mujer en una instrucción que era contraria a la instrucción de Dios. Pero en Cristo se restaura el orden en el matrimonio. El varón debe someterse a Cristo y no a su mujer. Obviamente en Cristo nos sometemos los unos a los otros. Pero si hay una mujer que no está caminando en Cristo, que no está sometida a la santidad de Dios, y está insistiendo, hurgando y diciéndole al marido que haga cosas que son contrarias a la palabra de Dios, él, si está en Cristo, se tiene que someter al Señor. Y la mujer debe someterse a su marido en el Señor. Fíjense que digo en el Señor. ¿Por qué? Si tenemos el caso de una mujer cristiana, una mujer que vive en santidad, una mujer que ama a Dios, que conoce su palabra, pero su marido no es un hombre cristiano. Obviamente la Escritura dice que la mujer creyente santifica al marido inconverso. Pero si él le da una instrucción que haga algo, voy a ser bien radical. Vamos a decir que el marido le dice, mira, yo quiero que entres a la casa de tus papás y te robes un dinero que vi que tu papá guardó en una cómoda porque lo necesitamos. ¿Tiene esa mujer la obligación de someterse al marido en robar? No, espero que esté bien claro, ¿verdad? La mujer se somete a su marido en el Señor, es decir, siempre y cuando él no le pida cosas que sean contrarias a la palabra y al Espíritu Santo, ella se somete a él en la medida que él se somete a Cristo. Pero si lo que él está diciendo que haga está fuera de la palabra, está fuera del Espíritu de Cristo, ella no tiene obligación de someterse por cuanto ella tiene al Espíritu Santo y no se va a someter a carne y sangre si está sometida al Espíritu Santo. ¿Queda claro, verdad? Bien, porque la mujer creyente santifica al marido, pero no tiene que hacer cosas contrarias a la palabra del Señor ni al Espíritu Santo que el esposo le diga, porque su sumisión es en la medida que él se somete a Cristo. Espero que esto quede claro, ¿verdad? Hay mujeres que yo he visto que el marido las golpea, las maltrata, las moretea,
las deja y ella, no, es que como me tengo que someter al marido, no, también a paz hemos sido llamados, ¿verdad? Pero no voy a tocar ese tema. Quiero que entremos en Efesios 5, 21 al 23 y luego el verso 33. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjese que quise poner esto porque el apóstol comienza con esto. Normalmente cuando hay reuniones donde los maridos ya no hayan que hacer porque las mujeres son rebeldes, insujetas, no hacen lo que él les dice. Entonces dicen, la última opción que me queda es agarrarlas a bibliazos. Vamos a hacer una reunión y hay que decirle, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Pero dejan aparte este primer versículo, que el apóstol dijo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es lo primero. Si nosotros no nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, reconociendo que mi hermano es un hijo de Dios y yo soy hija de Dios y ambos nos sometemos en amor, no podemos seguir al siguiente paso. Primero es que nos vamos a someter en el temor de Dios, el uno al otro, sabiendo que como hermanos nos respetamos, ¿verdad? En el Señor. Quiero que entienda que en un matrimonio en Cristo es más fuerte la unión por la sangre del Cordero, que es eterna, que la unión de matrimonio. O sea, yo respeto lo que el Señor hizo en el matrimonio y bendigo los matrimonios y oro por la unidad de los matrimonios y bendito sea Dios que vivan unidos, porque si viven unidos en el Señor van a estar juntos eternamente. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, ahí nadie va a saber quién era su esposo, quién era su esposo, sino que los que van a seguir unidos son los que estábamos lavados por la sangre del Cordero y que obedecimos al Señor aquí en la tierra, y vamos a seguir unidos, ¿verdad? No como esposos, pero como la Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios, aquellos que estamos revestidos de lino fino. Entonces, si usted se comporta como un verdadero hijo de Dios, como una verdadera hija de Dios, y ustedes se respetan en el temor a Dios, y usted la mira a ella como una hija de Dios, como una mujer llena de gracia, y ella lo mira a él como un varón de Dios, un varón lleno de la gracia del Señor, eso es suficiente para que haya un respeto y haya un amor dentro del matrimonio. Luego viene obviamente la manifestación del amor en la intimidad, que solo se les permite a los esposos de acuerdo a la Escritura, pero el amor es el mismo, lo que cambia es la manifestación, pero todo es el amor de Dios. Por eso el apóstol primero pone que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Los matrimonios cristianos que no se pueden respetar y someterse uno a otro en el temor de Dios, tampoco podrán hacer lo que sigue, porque lo primero es en el Señor. Luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, en la medida, esto es a la iglesia de los Efesios, son cristianos los que están oyendo esto o leyendo esta carta, o sea que está hablando a hombres sometidos al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Ahora, ¿cómo el marido puede ser salvador de la mujer? Santificándola continuamente a través de la palabra. Maridos, si ustedes ven errores, debilidades, perdón, en su esposa, usted lo que tiene que hacer no es divulgar los errores de su esposa, no es hablar mal de ella, no es exponerla. ¿Sabe que hablar mal del esposo o de la esposa se cataloga como un pecado de infidelidad? Porque está agrediendo a su propio cuerpo, porque son uno. Lo que tiene que hacer usted como marido es empezar a profetizar sobre ella y a santificarla con la palabra, a bendecirla y declarar las cosas que no son como si fueran, hasta que ese profetizar y esa unción y esa bendición es tan fuerte que va a producir un efecto. Amén. Están muy callados los casados, ¿verdad? ¿Cuántos varones santifican a su esposa con la palabra? Amados, santificarla con la palabra quiere decirle, eres hermosa, eres linda. Mire, si a su esposa se le olvida todo, dígale, eres la mujer con la mente más ágil que yo he conocido, yo bendigo tu mente. O sea, empiece a declarar bendición sobre esas áreas. Si a ella le cuesta levantarse en la mañana, profetice sobre ella que se va a despertar con agilidad, con activación, con lo que sea. Pero usted tiene que santificarla. Esa es la manera de ser el salvador del
el cuerpo, redimirla con sus palabras, declarar lo que Dios quiere que sea, no lo que usted está viendo, ¿verdad? Comience a declarar que ella es una excelente cocinera, que tiene unción y gracia para cocinar, aunque no le guste y se le queme el agua. Pero usted comience a profetizar y usted va a ver la diferencia. A eso se refiere. Yo le pregunto algo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y murió por nosotros, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Qué condición era la de los gentiles y los judíos de ese tiempo, los que ahora somos su iglesia? ¿Cree usted que éramos santos, que éramos? No. Éramos podrida llaga, como dice la Escritura, pero Jesús murió por nosotros y nos vio como, nos hizo dignos, porque Él vio el propósito del Padre. Y yo creo que igual, ¿verdad? El esposo tendrá que disimular muchas cosas y profetizar otras, y va a ver el resultado. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y luego dice, y la mujer respete al marido. Y yo me pongo a meditar, ¿por qué el apóstol Pablo hizo estas dos? Es diferente a lo que le dice al varón, le dice que la ame y a ella le dice que lo respete. Parece que el principal problema es que las mujeres irrespetan a los maridos, y el otro problema es que los maridos no aman a sus mujeres, ¿verdad? Yo creo que por eso lo dijo el apóstol. Si ya se hubiera hecho bien, no habría necesidad. Y yo quiero dejar eso hoy para las mujeres, que aprendan a respetar a sus maridos. Respetar a su marido quiere decir que si él da una instrucción, así se haga y usted no la contradiga. Por mucho, mujer, que usted crea que tiene al Espíritu Santo, que tiene razón, es que yo siento que tiene. Olvídese del sentir y respete a su marido y haga como su esposo dijo, aunque esté patas arriba. Si le sale mal, ya va a aprender. Pero usted respete a su marido. ¿Sí? ¿Me entendieron, mujeres? No mucho, ¿verdad? Pero bueno. Parece que vamos a tener que filmarla. Yo le voy a pedir a la cámara 2 que cuando digan amén las mujeres y levanten su mano, ustedes la filmen, las pongan en cámara y después se lo proyecten. Amadas, ¿están dispuestas a respetar a sus maridos? Fílmenlas bien, hermano. Que los pastores las vean. Es tan común, ¿verdad?, que la mujer diga, es que yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Están los dos en Cristo. Se supone que oren juntos. Y él da una instrucción o él dice, vamos a hacer así. Y ella, es que yo no estoy de acuerdo, pastor, porque a mí no me parece. No importa si le parece o no le parece, hermana. Respete a su marido. Me captó, ¿verdad? Porque el irrespeto trae otras cosas. Obviamente que si el esposo ama a la esposa como a sí mismo, él no va a imponer cosas que vayan en contra de sí mismo. Lo primero es que él la ame como a sí mismo. Espero que aquí haya hombres que se amen a sí mismos. Porque varones, si ustedes a ustedes mismos se rechazan, ¿cómo van a amar a sus mujeres? Ese es otro punto, que a veces creemos que las mujeres son las que ocupan sanidad interior porque pobrecitas, están quebrantadas, están atormentadas, y nos encontramos que los varones necesitan más sanidad interior que las mujeres, solo que ellos no lo quieren dar a conocer. Y entonces, como no se aman a sí mismos y se autorrechazan porque no están conformes con lo que son, ¿cómo van a amar a su mujer? El varón que no se ama a sí mismo, no me diga que no puede amar a su mujer, porque aún la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu mujer. Así que comienza por amarte a ti mismo. Hay personas que se autorrechazan tanto, hermanos, que aún cambian de cosas. Usted ve inestabilidad. La gente que se autorrechaza, que no está conforme consigo mismo, cambia carro, compra otro, compra casas, construye, hace, deja de hacer, compra ropa, no le gusta, regala esta, hace otro, cambia de reloj. Es una inconstancia porque nada le satisface. Hay un autorrechazo y al no amarse a sí mismo, no podrán amar a su esposa. ¿Sí? Varones, ¿cuántos están dispuestos a amar a sus esposas? No fue muy fuerte, otra vez, yo no los veo muy convencidos a los varones de que van a amar a sus esposas. Bueno, fílmenlos bien, hermano. Ahora, si nosotros cumplimos lo que dice la Escritura como esposos, también vamos a cumplir nuestra porción con nuestros hijos, ¿verdad?
Entonces, el orden de Dios, cuando venimos a Cristo, como personas de la nueva creación, tiene que ser restaurada la imagen del principio, tiene que ser restaurado lo que Dios estableció en el huerto, y de ahí vienen los hijos. Entonces, Efesios 6, del 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, en el Señor. Fíjese que siempre el apóstol dice en el Señor. O sea, no es que van a obedecer cualquier tontera que les digan, sino que en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Muchachos que les va mal en las clases, honren a sus padres para que saquen buenas notas, para que les vaya bien. Porque es que está claro aquí, ¿verdad? Que los honre para que les vaya bien. A veces ni ocupan estudiar tanto, sino honrar a sus padres, si les va a ir bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Yo me asombro ver muchachos de 20 años que ya se quieren morir, que no le dan sentido a la vida. Pero la voluntad de Dios es que tengan largura de años. Y si honran a sus padres, van a tener largura de años y vida en abundancia, no cualquier vida. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo quiero que recordemos que hice énfasis en lo de la mentira, que Satanás es padre de mentira, que la primera desobediencia vino por la mentira, la serpiente mintió, la mujer mintió, es padre de mentira. Y entonces el diablo sigue intentando hoy, igual que hace miles de años, destruir la estabilidad de la pareja, del matrimonio, del hogar. Y el diablo es tan tonto que sigue usando la misma artimaña de hace miles de años, la mentira. ¿Y cuál es la mentira que el diablo usa para derribar los hogares? Le dice a los jóvenes: tus padres no te quieren, yo creo que te recogieron por ahí. Tus papás no te aman, mira, no te dejan ser feliz. Mira cómo te castigan, no te dejan, no te dan libertad. La misma mentira del diablo que viene a través de voces a la mente, al oído espiritual, y que después los muchachos se levantan que no les alumbra ni el sol, o no se quieren levantar y usted no sabe qué les pasa, les apesta la vida, nada les agrada, y usted dice: ¿qué pasará? El diablo los ha estado ministrando en la noche, a través de sueños, a través de palabras, al subconsciente. Es que no quieren más a fulano que vengan, y si son hijos de ministros, peor tantito. Mira a tu papá cómo abraza a los hermanos y a vos nada. Mira cómo les dice, mira, y a vos no te dice. Y empiezan las mentiras del diablo. Y los hipotes, si no han nacido de nuevo, chiquitos, se la creen toda. Por eso necesitan los jovencitos también nacer de nuevo y pedir perdón por las iniquidades suyas y las de sus padres. Yo creo que esto es algo bien importante, que a veces no lo enfocamos correctamente. La escritura anterior nos habla de ponerles disciplina. Hay veces hay padres que aman tanto a sus hijos que no quieren perderlos, y por no perderlos no los disciplinan. Y cuando ellos por dentro están a gritos pidiendo: disciplíneme, papá. Por dentro están: póngame, corríjame, dígame algo. Pero tal vez los papás los están dejando a ver hasta dónde llegan. Y por dentro ellos necesitan disciplina, porque la Biblia lo dice. Ahora, cuando la Biblia habla de disciplina y amonestación, disciplina no necesariamente es que le va a dar cuerazos, ni que le va a dar varazos, ni que los va a agarrar. Varones de Dios, varones padres, ¿cuántos padres hay aquí? Pónganse en pie los papás. Ok, yo quiero decirle algo que espero que le quede grabado. Así, ¿cuántos andan hoy faja en sus pantalones? Cinturón, correa, faja, como lo quiera llamar. ¿Verdad que se hace bien típico decir: ya le voy a dar, ya me voy a sacar la faja? ¿Cuántos han dicho cuando se porta mal el muchacho o la muchacha: ya me voy a sacar la faja? Dígame de verdad, ¿cuántos lo han dicho? Bueno, yo quiero decirle hoy: la faja es para sostener sus pantalones. La faja no es para castigar a sus hijos. ¿Está bien? Si acaso le puede dar a la mula con ella, pero la faja no es para castigar a sus hijos. Yo espero, ¿lo aprendió? ¿Se va a arrepentir hoy si acaso lo ha hecho? Aunque fue hace 40 años.
La faja no es para golpear a sus hijos. Se puede sentar, amados. Y bueno, algunos dicen, no, es que es con vara. Usted sabe que hay lugares, hay librerías cristianas que venden unas reglas largotas y hasta dice ahí la vara del Señor. Y las venden para que los papás las compren y las tengan detrás de la puerta para darle unos cuantos cuetazos. Yo le quiero decir algo que el Señor me mostró hace algún tiempo. La vara tiene que ver en toda la Biblia con medida. O sea que es medida de corrección de acuerdo al temperamento del niño. Hay niños o muchachos que entienden con una palabra, pero hay algunos que aplican eso, el vivo a señas y el tonto a palos, y entonces no. Medida es que así va a ser la corrección según la medida de rebelión o de obediencia del muchacho. Pero papá, mamá, si usted ministra a su hijo y pide perdón por las iniquidades, porque muchas veces la rebeldía de nuestros hijos vino de iniquidades de nosotros. Ellos no se las inventaron, no les cayeron del aire, vinieron de nosotros, de nuestros padres, la de nosotros, de los otros, y es una larga cadena. De todas maneras, usted culpe a Adán y culpe a Eva, pero que vinieron de los antepasados, vinieron de los antepasados. Por eso el apóstol Pedro dice que fuimos librados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y que fuimos rescatados no con algo corruptible como oro o plata, sino con la sangre del Cordero. La sangre de Cristo es para librarnos de todas esas iniquidades del pasado, pero a veces estamos golpeando y castigando por brotes que de verdad somos nosotros los responsables. Y si nosotros todavía actuamos en ira, en enojo, y todavía les metemos con ira y con enojo, ¿saben lo que estamos haciendo? Ministrándole más a ese espíritu de rebelión para que se levante más todavía. Padres, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Ahora, obviamente dice que hay que disciplinarlos y amonestarlos. Si no los disciplinamos, los estamos afectando. Pero hay muchas maneras de disciplinar. Pero usted no golpea a la primera. Usted le dice, quiero que haga, por ejemplo, quiero que al venir de la escuela haga su tarea. No tiene permiso de jugar hasta que haga su tarea. Ahora, si el niño no responde y se pone a jugar sin hacer la tarea, usted le dice una segunda vez y le advierte, si no obedece voy a tener que disciplinarte. Y si la tercera vez, ¿verdad?, no lo hace, desobedece y se puso a jugar, no por eso lo va a encampanar, usted lo va a disciplinar. Probablemente le va a decir, te vas a quedar sin postres si le gustan mucho, o le va a decir, cero televisión, o me vas a dar el celular por un tiempo, porque ahora desde los 8 años ya andan celular, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras de disciplinar y de corregir. O no vas a ir al cine, o te vas a privar de salir con tus compañeritos estos días, hasta que tú aprendas a obedecer. Hay diferentes maneras de disciplinar, pero usted pídale al Señor la dirección. Le voy a decir algo, mi amado. Hay algunos aquí que la disciplina es, no vas a ir a la iglesia, que el Señor lo reprenda a usted y todos los demonios que lo ministran. Por favor, jamás trate de castigar a sus hijos no trayéndolos a la iglesia. Eso es lo peor que usted puede hacer, ¿verdad? Ya le dije, usted ocupa liberación y le reprendo los demonios desde ahora, porque eso no es un castigo. Por favor, si usted quiere más bien lograr algo bueno, traiga a su hijo a la iglesia, tráigalo a los discipulados, colabore, por favor. La responsabilidad no es de los pastores, es de ustedes como padres. Nosotros les apoyamos a ustedes ministrando espiritualmente a sus hijos, pero en realidad los responsables son los padres. Entonces, por lo menos apoye para que se pueda lograr algo bueno. Pero a veces en la iglesia se le está ministrando una cosa y en la casa se le está haciendo otra. Entonces nosotros les queremos decir que amen al Señor, que alaben, que adoren al Señor, pero cuando llegan a la casa el papá le dice, hoy no vas a ir a la iglesia porque me tenés que hacer tal y tal cosa. Caprichos a veces. Entonces, por favor, ubíquese, padre, ubíquese. Si usted está en Cristo, ubíquese bien, por favor. Eso no puede ser un castigo. Entonces, mire, a veces digo que vemos en nuestros hijos huellas de nuestras iniquidades pasadas. ¿Y cómo reaccionamos ante esto? Yo he visto personas, matrimonios,
que cuando ven en uno de sus hijos huellas de las iniquidades del esposo, parece que quisieran agarrar del cuello al hijo para desquitarse todas las que les hizo el esposo. No, no es culpa del muchacho. En todo caso, tienen que resolver el asunto con su esposo, pero las iniquidades que se manifiestan en su muchacho por herencia, amados míos, hay que orar, hay que pedir perdón, hay que ministrarlo, pero no reaccione de esa forma. Pero he visto otros padres que reaccionan de esta manera. Cuando ven actitudes en sus hijos que son por iniquidades suyas, los sobreprotegen. Y cuando alguien trata de corregirlos, el padre, no, es que no es culpa de él, no es culpa de ella, es que los sobreprotegen y nunca reconocen cuando otros los quieren advertir. Eso es un error terrible. Mire, he visto que muchos padres los sobreprotegen y los justifican porque se sienten criticados ellos cuando los ponen sobre aviso de alguna actitud de sus hijos que muestran iniquidades que son heredadas de ellos. Y entonces lo sienten como una agresión personal, lo toman personal, sienten que lo están criticando y los empiezan a justificar. Y nosotros como iglesia o aún como escuela, como institución educativa, poco podemos hacer con padres inmaduros que no son objetivos y no reconocen las áreas donde sus hijos necesitan ayuda. Nosotros como mentores, como pastores, como maestros, no ganamos nada con señalar algo. Lo que queremos es ayudarles a ustedes como padres. Pero a veces uno dice, ya ni para qué llamar a esos papás si ellos nunca reconocen. Siempre sus hijos son lo máximo, la estrella de la película. ¿Para qué vamos a llamarlos? Así terminamos nosotros diciendo. Yo quiero hacerle un llamado a los padres, un llamado a la conciencia esta mañana, por favor. Que ustedes primero pidan perdón por sus iniquidades y salgan de su infantilismo y reconozcan que sus hijos también cometen errores y que muchos de ellos es por iniquidades suyas, y que cuando un pastor o un maestro o un mentor o un director lo llame por actitudes de sus hijos, no los justifiquen. Cometen un error creyendo, no, y es que si yo no lo defiendo, ¿quién lo va a defender? Pues Chapulín Colorado no, pero Jesucristo sí lo puede defender porque Él es el único que lo justifica. Amén. Porque ¿qué gana usted con estar cubriendo iniquidades? Usted no puede, solo la sangre de Cristo, y lo que hace es que retrasa el proceso. Y cuando usted se opone a esa disciplina o a esa amonestación para corregir a su hijo, ¿sabe lo que hace? Prolongar el problema. Y después cuando los hijos salen de aquí de nuestras manos, en la universidad es peor, y ahí ya no tenemos nada nosotros que hacer. Así que yo les estoy llamando de verdad a su conciencia, apelando para que reconozcan, que sean objetivos, que pidan perdón a Dios y le pidan que ustedes puedan ver las cosas como son y que puedan aceptar cuando todavía estamos a tiempo de hacer algo. Amén. Porque muchas veces nuestras reacciones o nuestras actitudes como padres están estorbando la madurez de nuestros hijos o el crecimiento de nuestros hijos. Los hijos también deben pedir perdón por sus iniquidades, porque todos nacemos con ellas, por sus propias iniquidades y también por los que hayan recibido de los abuelos, de los padres, pero por las suyas propias, porque por esa misma iniquidad que traemos, tenemos tendencia nosotros también a entrar en otro tipo de iniquidades. O sea que no solo es una labor de los padres, también es una labor de los hijos. Ahora, cuando en un hogar el varón obedece a la mujer y no al Señor, es una muestra de que ambos tienen problemas de iniquidades. La mujer controladora que seduce al marido necesita pedir perdón por el pecado de ocultismo de sus padres. De lo que yo he visto en la historia desde que conozco al Señor, siempre que hay un temperamento controlador, lo que yo digo es, y así se hace, es porque los padres estuvieron en ocultismo. Y en la medida que las mujeres van siendo limpiadas de estas iniquidades generacionales, van cambiando en su manera de actuar. Muchas obviamente hay heridas de rechazo que ven al marido como si fuera el padre, que era débil y etcétera, o hay iniquidades generacionales que su mamá mandaba al marido, la abuela mandaba al marido y era una cadena, ¿verdad? Igual son iniquidades, pero casi siempre allá en la raíz era que alguien practicó ocultismo o que alguien estuvo en ocultismo. Así es que es necesario para las mujeres pedir perdón por ese pecado cuando digo de sus padres, hablo de todos los ancestros, ¿verdad?
Y el varón que no obedece la ley de Dios, sino los deseos de su mujer, necesita renunciar a su rebelión e idolatría. Por ejemplo, viene un varón y le dice a su esposa, fíjate que he sentido del Señor. Voy a poner un ejemplo así, dar una buena ofrenda para el ministerio, para las misiones o para el templo, lo que sea. Y viene la mujer y le dice, no, acuérdate de tus hijos primero. Primero son los muchachos, primero pensá en la educación de ellos, ahorra para ellos y después, ¿qué va a hacer el varón? Dios le está diciendo hacer una cosa, pero la mujer le está diciendo hacer otra. Pongo este ejemplo porque percibo por el Espíritu que aquí hay estos casos. Así es que se lo dejo para que piense y medite a quién va a obedecer. Amén. Tiene que renunciar a su rebelión e idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque cuando usted, varón, obedece a la mujer antes que Dios, su Dios es su mujer. Y entonces hace lo que ella dice por temor a perderla. Y si ella se convierte en su Dios, usted es un idólatra, aunque venga a la iglesia. Y aunque se arrodille y alabe, pero si usted obedece a la mujer antes que a Dios, es un idólatra. Y del pecado de idolatría o de esa iniquidad se derivan otro montón de cosas. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esto? Los hijos que viven en hogares donde se manifiesta este comportamiento, ¿verdad? Que el varón no tiene autoridad para decidir, él hace lo que ella dice, no lo que Dios dice. Son afectados de diferentes maneras. Uno, puede que los hijos desarrollen un irrespeto hacia el padre porque se deja manipular. Entonces no lo respetan, el padre le dice una cosa y ellos hacen lo que quieren porque total miran que la mamá tampoco lo respeta. O pueden mostrar un enojo contra la madre que quisieran darle pero no le dan, pero ese enojo se vuelve como una ira contenida porque quisieran cambiar las circunstancias y no pueden. Y también obviamente se forman una idea distorsionada de un hogar y los que pasan por esta situación tienen temor a casarse porque dicen, ay no, y si me va a ir así, mejor me quedo. Y entonces, porque no es el modelo correcto. Entonces, ¿qué hacer, amados? Porque no nos vamos a quedar con el problema. Estamos aquí porque Dios tiene siempre una solución. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a pedir perdón a Dios por las iniquidades de nuestros padres. O sea, los padres y los hijos juntamente como familia. Este día vamos a pedir perdón a Dios por las iniquidades de los ancestros, de nuestros antepasados, por si acaso nunca lo ha hecho. Luego nos vamos a apropiar del poder de la sangre de Cristo por las propias iniquidades. Luego le vamos a pedir al Espíritu Santo su obra de amor reconciliadora entre las dos generaciones, porque la obra del Señor y del Espíritu profético y del Espíritu Santo es que padres, hijos, abuelos, nietos juntamente puedan alabar y adorar a Dios juntos, ¿verdad? Entenderse, tener una buena relación. Y nosotros, padres, yo aquí quiero instar o incentivar a los papás y a las mamás. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de dar a luz a nuestros hijos espiritualmente, es decir, interceder hasta provocar que nazcan de nuevo, es decir, que ellos mismos tomen la decisión de consagrarse al Señor. Ellos tomarán su decisión eventualmente, pero nosotros como padres podemos ser los mejores intercesores para poderlos dar a luz. Nadie los ama más que nosotros. Y luego un tratamiento perenne que le voy a recetar, hágalo así como un recetario, así como guarda la receta del doctor, guarde esta, póngala sobre la refrigeradora donde la vea todos los días, en la cama, detrás de la puerta del baño. Salmo 119 del 1 al 3, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿No cree, mi amado, que ese es un buen tratamiento una vez que hemos sido libres, una vez que hemos sido perdonados? Entonces tomamos esa escritura, esos 2 versos de ese salmo, para que cuando querramos irnos por otro lado, nos recordemos de buscar a Dios de todo corazón,
de andar en su ley, andar en sus caminos, amarle constantemente en todo tiempo, en lo bueno y en lo malo, porque esa es la mejor vacuna que usted tiene para no hacer iniquidad.